y la mayoría de esto involucra al ejército. El ejército está estudiando todo esto en secreto y después de realizar un par de estudios muy buenos, llegan a la decisión de que esto parece no ser de este planeta. Y hay quienes en el Pentágono están presionando para liberar esta información al público, pero hay generales en el Pentágono que están diciendo absolutamente no. El público no va a enterarse de esto. Bienvenidos, estoy emocionada por nuestro invitado de hoy. Tengo piel de gallina en este momento porque creo que esta información es muy importante. ¿Te va a encantar? Si eres nuevo aquí y disfrutas el contenido, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Si deseas mantenerte al tanto de lo que sucede en este alocado planeta, considera suscribirte a nuestro boletín electrónico de los viernes por la mañana. El enlace está en la descripción. Cada viernes por la mañana enviamos un boletín por email corto pero informativo, destacando los eventos importantes alrededor del planeta. Puede parecer abrumador. Intentamos desglosarlo para ti. Es súper fácil de registrarte, súper gratis, súper divertido. Encontrarás el enlace en la descripción. Creo que te encantará. En el mundo tóxico de hoy, cuidar de su salud es más importante que nunca. Una de las soluciones naturales que he integrado en mi rutina es el beneficio de los hongos, y el lugar al que recurro es Birch Boys. Sin duda, son uno de los mayores recursos de productos de hongos en el planeta. Hechos en los Estados Unidos, obtenidos de manera sostenible y dirigidos por un emprendedor absolutamente maravilloso, Birch Boys se ha convertido en mi recurso para soluciones de salud natural. Aunque tienen una amplia variedad de productos de hongos, los dos que uso todos los días están aquí. Primero uso el chaga, que es una mezcla maravillosa en la que pongo una pequeña cucharada en mi café de la mañana para apoyar mi sistema inmunológico. El chaga es uno de los compuestos de apoyo inmunológico más efectivos en el planeta, y esta es una forma súper para incorporarlo a tu dieta diaria en una fórmula fácil de usar y muy efectiva para el apoyo del sistema inmunológico. Y si estás buscando pensar con claridad, puedo decirte, te sorprenderán los efectos de la melena de león. Utilizo esta tintura de melena de león una cucharadita cada mañana. Y la diferencia en la claridad de mi pensamiento es extraordinaria. Realmente me sorprendió mucho. Birch Boys tiene toda una gama de tinturas de hongos. Asegúrate de revisarlas cuando estés en el sitio web. Pero te diré cuáles son mis dos favoritas y las uso todos los días. Son absolutamente una empresa de calidad construida con integridad. Ve a birchboys.com y usa el código New Earth para un 20% de descuento en todo tu pedido. Productos de hongos de Birch Boys. Creo que te van a encantar. Y con eso me gustaría dar la bienvenida a la autora más vendida, investigadora de ovnis e hipnotizadora, Kathleen Martin. Hola Kathleen, ¿cómo estás hoy? Encantada de verte. Encantada de verte también. Si estás familiarizado con el nombre de Kathleen, es probablemente porque ella es la sobrina de Betty Hill, de la infame Betty y Barney Hill, que fue el primer caso bien investigado y bien documentado de un encuentro extraterrestre aquí en los Estados Unidos. Y tú eras parte integral de la familia en ese momento, y estoy segura de que eso fue lo que te impulsó a tu interés de toda la vida en la ufología. Absolutamente. Tenía 13 años cuando sucedió. Así que en 2 días mis padres, mis hermanos y yo estábamos en la casa de Betty y Barney. Vi las pruebas físicas. Vi el cambio en Barney de ser simplemente muy extrovertido y bullicioso con los niños a ser muy tranquilo e introspectivo. Vi las manchas en el maletero del coche, muchas pruebas, y seguí esto. Éramos una familia unida, así que durante muchos años seguí esto. Conocí a los investigadores originales.
Y luego, en 1991, comencé mi propia investigación formal de este evento y probablemente he hecho más investigación que cualquier persona en el planeta. También soy el fideicomisario y ejecutor del patrimonio de Betty. Así que tenía todos sus archivos. Establecí una colección de archivos en la Universidad de New Hampshire, así que las personas interesadas pueden programar una cita para ver esos archivos. También tengo mi propia colección de esos archivos y toda la información de archivo que he podido recopilar o información de investigación. Nunca he dejado de buscar científicos para que hagan evaluaciones sobre la evidencia física y tenemos nueva y emocionante evidencia física de la que escribí en el edición del 60º aniversario de Capturados, la experiencia objeto volador no identificado de Betty y Barney Hill. Oh, maravilloso. Y es por eso que realmente quería hablar contigo debido a tus décadas de investigación en el campo y tu experiencia en el campo. Ahora, lo que pasó con Betty y Barney, esa experiencia fue en 1961, así que iniciaste tu investigación 3 décadas más tarde. ¿Qué sucedió en el ínterin para despertar realmente tu interés en la ufología y para enviarte por ese camino para continuar la investigación y continuar tu educación? Y debo decir que mi investigación formal comenzó en 1991, pero siempre estuve interesada. En ese caso, cuando, por ejemplo, el doctor James Harder visitó la casa de mi tía Betty, hablamos sobre el evento de Travis Walton, el evento de Charlie Hickson y Calvin Parker, 3 mujeres en Kentucky que habían sido secuestradas. Y Jim Harder había investigado estos. Así que pude aprender de los detalles, las cosas que había aprendido en sus investigaciones. Así que siempre estuve cerca de esto. Y viví con Betty por un tiempo cuando estaba en la universidad. También después de la universidad estuve cerca de ella, me mudé, me moví, terminé de vuelta en New Hampshire a principios de los 1980. En ese momento ella se convirtió en mi mentora. Así que tengo que decir que he estado involucrada en esto durante toda mi vida. Sí. Buscando respuestas. Sí, y eso es lo que para mí es la esencia de todo, averiguar qué está pasando realmente buscando las respuestas. Y una de las cosas que quiero establecer ahora, porque tú y yo estábamos, ya sabes, viviendo en el planeta en los años 60, y muchas personas que quizás nos están viendo no lo estaban, lo que hemos visto en el transcurso de nuestra vida en cuanto a la percepción pública de los experimentadores o el contacto con otras civilizaciones no terrestres, así como la posición del gobierno al respecto, ha cambiado tan drásticamente a lo largo de los años. Y voy a esbozar cómo ha sido para mí. Estaba repasándolo esta mañana pensando en nuestra entrevista. Y luego, ¿por qué no compartes conmigo cómo lo ves y cómo podrías percibir por qué la percepción ha cambiado y por qué la respuesta del gobierno a estos informes ha cambiado? Entonces, en los 60 se hablaba mucho más de lo que se hace incluso hoy, al menos en mi percepción por lo que recuerdo. ¿Fue aceptado? Fue emocionante escuchar esas noticias. Estaba más integrado en la conciencia pública que sí hay accidentes. Hay personas que han tenido eventos. Fue algo que realmente integramos o aceptamos en la población, al menos aquí en los Estados Unidos. Y luego, avanzando hacia los 70, lo que parece recordar Kathleen es que de repente hubo una campaña contra las personas que habían tenido experiencias. Y fuiste ridiculizado y menospreciado. Las vidas de las personas fueron arruinadas. Fueron desacreditados de manera fea y terrible. Y mucho de eso, al menos mi memoria, vino del gobierno y los medios de comunicación. Y luego fue como un apagón. Sabes, más adelante en los 70, en los 80, 90 y 2000, casi un apagón. La gente simplemente ya no hablaba de eso. Ciertamente no es como hablábamos de ello en los 60 con todo el asunto de Roswell y eso. Y luego hemos llegado a los años 2010, 2020, el interés ahora está en su punto máximo y la actitud de las personas está cambiando. E incluso veo que el gobierno está maniobrando para cambiar su postura
cambiándola de ovnis a fenómenos aéreos no identificados, porque se burlaron de nosotros por las historias de ovnis, pero ahora es un fenómeno aéreo no identificado, así que ahora es creíble. Así que esa es mi percepción. Dime si esa es tu percepción y dame un poco de contexto sobre lo que has visto y cómo percibes lo que ha sucedido a lo largo de nuestras vidas. Bueno, uno de mis libros trata sobre la historia de la participación del gobierno en la investigación de los ovnis, sus hallazgos, su decisión de ocultar sus hallazgos y por qué tomaron esa decisión, hecho ficción y platillos voladores. Tiene toda la historia documentada del gobierno. Stanton Friedman y yo lo escribimos juntos. Fuimos a muchos archivos físicos. Tenemos los registros originales que pudimos adquirir. Y fue muy interesante que, como en los años 40, vemos al ejército y la mayoría de esto involucra al ejército. El ejército está estudiando todo esto en secreto y llegan a la decisión, después de hacer un par de estudios muy buenos, de que esto no parece ser de este planeta. Y hay quienes en el Pentágono están presionando para liberar esta información al público, pero hay generales en el Pentágono que están diciendo absolutamente no. El público no va a enterarse de esto. Entonces pasamos a 1951 con el proyecto Libro Azul. Y uno de los primeros estudios se realizaron bajo el proyecto Libro Azul, pero fue el primer proyecto Signo, proyecto Rencor, los que se trasladaron al proyecto Libro Azul. Inicialmente, el proyecto Libro Azul estaba realizando un muy buen estudio documentando casos, pero en 1952 hubo ovnis sobre Washington, D.C. y causó un gran revuelo. ¿No fue ese el que estaba sobre el Capitolio? Sí, está bien, sí, y he escrito sobre esto extensamente en Hechos, Ficción y Platillos Voladores, pero sí, estaban allí. Hay evidencia en los informes militares sobre todo esto y fueron vistos en el radar. Había pilotos que fueron enviados a perseguirlos, etc. Fue el hecho de que esta historia se difundió a nivel nacional que la CIA se involucró. Y la CIA quería registros de la Fuerza Aérea. Financiaron el Panel Robertson, que comenzó en enero de 1953 para determinar cómo iban a manejar esto con respecto al público. Tenían a unos pocos científicos que revisaron los casos que se enviaron. Al final, lo que decidieron hacer es ridiculizar todo el asunto, no hacer consciente al público de nada, excepto lo que ya se había identificado como algo convencional. Transfirieron el poder, la autoridad para esos casos que no se podían explicar, que aparentemente eran extraterrestres, a la CIA. Así que eso se volvió parte del ejército y todos esos casos se mantuvieron en secreto. Ahora, si de alguna manera se filtraban al público, entonces habría una enorme campaña de desinformación que ridiculizaría a los testigos, que jugaría con las pruebas, que reescribiría completamente lo que había sucedido para convertirlo en algún tipo de historia ficticia absurda. Contrataron a algunos científicos como el doctor Donald Menzel para ridiculizar a individuos y explicarlo como algún tipo de fenómeno meteorológico en lugar de lo que realmente era. Para mediados de los años 60 encontramos a Philip Klass. Es posible que hayas oído hablar de él. Fue el propagandista anti-ovni más prolífico del siglo XX. Y Philip Klass realmente se metió en problemas con el Federal Bureau of Investigation primero porque se sospechaba que era un espía para la Unión Soviética de Europa del Este, tenía vínculos con Europa del Este. De hecho, tengo los registros en su expediente del Federal Bureau of Investigation y muestra que su apartamento fue registrado en busca de equipo de radio que podría transmitir a Europa del Este. Hacía viajes frecuentes a Europa, supuestamente para ir a esquiar y por negocios,
Y en realidad fue uno de los editores y escritor para la revista Aviation Weekly, que luego se convirtió en Aviation, y la revista Weekly in Space Technology de Washington, Distrito de Columbia. Había escrito al menos 2 artículos en los que revelaba secretos gubernamentales sobre tecnología, y también estaba en problemas por eso. Y muchas veces cuando esto sucede, una persona puede ser procesada, pero para que él fuera procesado, esta información secreta, información clasificada, tendría que hacerse pública en un tribunal de justicia. Y no querían hacer esto. Y por eso creo que esta es la razón por la que Philip Klass se convirtió en un desacreditador, desinformador, como quieras llamarlo. Pero él fue el más desagradable de todos ellos. Donald Menzel estaba algo desinformado y simplemente decía, oh, todo es fenómeno meteorológico, o alguien no llevaba sus gafas o algo así. Philip Klass era despiadado. Tomó a individuos y destruyó su carácter. Tomó eventos que estaban documentados y los reescribió, haciendo muchas preguntas sobre lo que sucedió y agregó información falsa. Así que hizo mucho para destruir esto. Estuvo en programas de radio, estuvo en programas de televisión, actuó como un experto. Inmediatamente se convirtió en un experto en esto. Déjame decirte esto, porque él leyó su primero libro de ovnis, y creo que fue en el verano de 1965. Para diciembre de ese año, enero de 1966, ya era un experto bien conocido en el campo que estaba trabajando con Edward Condon en el estudio científico de los ovnis. Y estaba trabajando en secreto en esto, no estaba bajo el empleo de Condon. Pero estaba trabajando con Robert Lowe, quien era la persona que realmente estaba a cargo de este estudio científico, y tengo los archivos de correspondencia entre ellos. Hay muchos archivos de correspondencia. Entonces, ¿es tu opinión que él fue capturado? En otras palabras, le dieron un ultimátum. O juegas con nosotros o haremos tu vida miserable. Sí. Podrías perder tu trabajo. Los periodistas que trabajaban como espías, por ejemplo, perdieron sus trabajos, entonces él podría perder su trabajo. Pero él podría obtener toda esta información. Podría tener una colección de archivos en la Sociedad Filosófica Americana. Él podría ser muy estimado si hiciera este trabajo. Eso es mi especulación. ¿Qué es eso? Conociendo el contexto y siendo enseñado esto por Stanton Friedman. ¿Sí? ¿Por qué todo esto suena tan familiar? Parece que el gobierno tiene un solo plan de juego. Tengo algunas preguntas sobre la investigación realizada para tu libro Hechos, Ficción y Platillos Voladores. Gracias, me encanta ese título. ¿Cómo pudiste obtener la documentación? ¿Fue por ley de libertad de información? Estoy segura de que no querían que estuvieras allí mirando sus registros. ¿Cómo pudiste obtener acceso a ellos? Solo pudimos obtener registros y archivos que estaban en colecciones de archivos, como archivos físicos. Fui a la Sociedad Filosófica Americana e hice varios viajes allí a un gran costo. Pero había archivos muy valiosos allí, los archivos de Philip Klass, los archivos de Donald Menzel, sus archivos de correspondencia, y mucha de la información provino de eso. También había archivos liberados por la Ley de Libertad de Información, archivos relacionados con los avistamientos en Washington, D.C. en 1952 que habían sido liberados. Así que había muchos documentos de la Ley de Libertad de Información que habían sido liberados a ciertas organizaciones. Y también pude adquirir esos de organizaciones de confianza. Durante tu investigación, y estoy segura de que no hay forma de que realmente sepamos con certeza en este punto, pero solo basándote en tu opinión o en lo que crees que sucedió, en primer lugar, ¿por qué usaron el ridículo como herramienta? Creo tener la respuesta, pero me encantaría escuchar tu punto de vista al respecto. Y en segundo lugar,
por qué se tomó la decisión de mantener al público en la oscuridad sobre algo tan importante para nuestro planeta con respecto a... Ridículo. Nadie quiere ser ridiculizado. No quieres que esta información se haga pública. Creo que fue el intento de evitar que la gente se hiciera pública, porque si lo hacían, entonces iban a ser ridiculizados. Podrían perder sus trabajos, podrían perder su posición en la comunidad, se sentirían avergonzados. Así que esa es una buena manera de disuadir a las personas de presentar la verdad al público. Y en cuanto a la segunda pregunta, bueno, creo que se tomó la decisión, y esto es lo que he aprendido recientemente, es que el ejército ha estado en cama con la industria privada durante mucho tiempo. Y a través de contratos militares para el desarrollo de tecnología, cuando tienes ovnis estrellados, y ahora somos conscientes de más ovnis estrellados de los que jamás hemos conocido, toman esa tecnología e intentan retroingeniería con esa tecnología. Ahora, si compartes esa información con el público, también la estás compartiendo con tus enemigos alrededor del mundo. Y por supuesto, queremos ser el número uno tecnológicamente porque siempre estamos involucrados en guerra. Aquellos que tienen la tecnología más sofisticada pueden ganar esa guerra. Así que siempre están trabajando en desarrollar tecnología más avanzada. Y creo que eso tiene mucho que ver con ello y dinero y poder. Sí, la guerra es muy rentable para aquellos en la cima. Y para aquellos de ustedes que están viendo que son más jóvenes, solo quiero reiterar que el nivel de ridículo y ruina que lanzaron durante ese tiempo fue enorme. Y puedo recordar esto fue solo un segmento de noticias, y era un segmento de noticias local. Y creo que fue en Arizona y estaban respondiendo en algunos avistamientos. Y quien quiera que estuviera de pie era un funcionario del gobierno local. Él mencionó que han estado escuchando sobre estos avistamientos y quiere presentar a alguien que estuvo en una de estas naves. Y sacan a un tipo en un disfraz de E.T. Y simplemente fue un evento tan ridículo. Como si creyeras estas cosas, si dices que viste algo, eres tan tonto y ridículo como este tipo vestido con un disfraz de E.T. Quiero decir, fue cruel. Fue cruel y malintencionado. Las mentiras fueron destruidas, así que no fue algo insignificante, sino algo de gran magnitud. Y de hecho, sabes, puedes trazar paralelismos con el ridículo en esta arena, con el ridículo en otras arenas que el gobierno realmente quería manipular la percepción pública y mover al público de una manera particular. Eso es lo primero que quiero decir. Y la segunda cosa que quiero decir es que de todas las cosas que están pasando en nuestro planeta ahora, son un poco tontas, en mi opinión. Una de las cosas que realmente me molesta más que nada, Kathleen, es el hecho de que han estado haciendo ingeniería inversa a esta tecnología durante décadas y utilizando nuestros impuestos para hacerlo. Y sin embargo, nunca se nos permite usar la tecnología por la que pagamos. Y se nos mantiene en la oscuridad al respecto. Esa es una gran frustración cuando te das cuenta de que nosotros como población, y estoy hablando de los Estados Unidos, y creo que podría ser similar en otros países, no creo que haya otros, no puedo pensar en ningún otro país. Tal vez tú conozcas algunos donde sean abiertos y honestos sobre el contacto con civilizaciones extraterrestres o fuera del planeta. Nosotros pagamos por todo esto. Y sin embargo, no solo se nos niega el acceso a la tecnología que haría nuestras vidas más fáciles, más fluidas, menos costosas, sino que se nos ridiculiza si decimos que esa tecnología existe. Eso es frustrante para mí. ¿Y para ti? Primero, permíteme abordar tu comentario inicial sobre las luces de Phoenix. Eso fue visto en 2 estados por miles de individuos. Era una nave extraterrestre gigantesca moviéndose muy lentamente y definitivamente no una nave convencional. Ahora también fue visto por pilotos en el cielo, quienes se dieron cuenta de que no era una nave convencional.
y el gobernador del estado lo vio él mismo. Y él es un piloto. Sin embargo, inicialmente intentó restarle importancia a todo esto para que la gente no entrara en histeria pública al presentar a un hombre disfrazado de extraterrestre cuando estaba haciendo su informe de noticias. 10 años después se hizo público y afirmó que estaba completamente consciente de que se trataba de una nave no convencional. Esto fue... Extraterrestre. No. De esta tierra. Y se disculpó por lo que había hecho en ese periodo de tiempo, pero sintió que eso era lo correcto en ese momento. De acuerdo. Quiero saber qué opinas al respecto. Este tema en particular me molesta mucho. De todas las demás cosas puedo, ya sabes, puedo dejarlo pasar, pero esto simplemente me saca de quicio. La línea oficial que nos darán es que estamos tratando de evitar la histeria pública. No me lo creo ni por un segundo. Creo que lo que están tratando de evitar es tener que admitir lo que han estado haciendo durante las últimas décadas y ser honestos con la tecnología y las facturas relacionadas. Eso es lo que pienso. Creo que el público en general es consciente de que con los miles de millones de planetas que hay en el universo, probablemente no seamos los únicos seres aquí y las civilizaciones más avanzadas ciertamente tendrían la capacidad de venir a visitarnos. Así que creo que todo ese asunto de la histeria pública es solo otra herramienta de manipulación para hacernos callar. Estoy de acuerdo. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿De acuerdo? Y creo que el público se está dando cuenta cada vez más de esto. La mayoría de los jóvenes simplemente lo aceptan. Y las audiencias congresionales han sido estupendas para las personas que han podido ver esas. Los artículos de periódico en el New York Times, los libros que han salido por altos funcionarios del gobierno que se han retirado y han escrito y han tenido que tener un permiso militar para producir estos libros para vender al público, así que sabes que estás obteniendo información precisa. Y nadie se ha lanzado de un puente por esto, donde nadie se está suicidando, nadie está siendo lastimado, no estamos siendo invadidos, ¿sabes? No estamos siendo servidos en el menú de alguien. Todas esas cosas que se mostraban en los viejos programas de ciencia ficción que estaban en la televisión, que asustarían a la gente pensando en el tema de ser visitados por extraterrestres. Ahora, ¿por qué no deberíamos serlo cuando ahora sabemos que hay miles de millones o billones de estrellas allá afuera y que personas alrededor del mundo están teniendo estas experiencias? Hay personas que ahora salen y realizan experimentos de CE5 donde realmente pueden llamar a las naves y algunos incluso pueden observar a los no humanos mirándolos desde arriba. Hace unas semanas hice uno de esos con Stephen Greer. Sí, Ahora hay un movimiento para que trabajemos con estos no humanos para el beneficio de la sociedad, no solo la nuestra, sino en todo el mundo. Estamos en grandes problemas en este momento debido a los cambios ambientales que están ocurriendo en nuestro planeta y también debido a nuestro comportamiento belicoso. Nuestro desarrollo tecnológico está desincronizado con nuestro crecimiento espiritual y los extraterrestres están extraordinariamente preocupados por esto. Y para aquellos individuos que han podido elevar su conciencia, que han podido entrar en contacto con estos no humanos sin armas y bombas, intentos de matarlos de alguna manera, ha sido esclarecedor. Están dando información a estas personas y dicen que han contactado a gobiernos alrededor del mundo. Quieren trabajar con nosotros como un solo mundo, no como un país para el beneficio de ese país en contra de otros países. Tenemos que estar dispuestos a trabajar juntos para vivir en paz. También han dicho que si avanzamos
hacia la destrucción de nuestro planeta. Van a tener que intervenir. No han intervenido. No han hecho pública su presencia a nivel mundial al sobrevolar todas las ciudades a corta distancia, ese tipo de cosas, porque sería percibido como una invasión. Y han estado alrededor durante mucho tiempo observándonos, observando nuestro comportamiento. Han llegado al punto en que están extraordinariamente preocupados por el camino que estamos tomando. Estás en lo cierto. Tú y yo pensamos exactamente igual. Sí, todo lo que has dicho es correcto. Y, sabes, con razón están preocupados porque ciertamente parece que la voluntad del pueblo está siendo negada en favor de guerras eternas y la destrucción del planeta en el interés de la avaricia corporativa. Eso lo que se está saliendo, se ha salido de control. Quiero decir, definitivamente lo ha hecho. Y creo que ahora es bastante fácil para nosotros ver eso. Mi entendimiento, y comparte conmigo tus pensamientos sobre esto, y tengo una sospecha basada en lo que acabas de decir, que podrías tener un poco más de contacto que el Joe promedio en cuanto a hablar o tener información de fuentes extraterrestres. Mi entendimiento es que estas civilizaciones extraterrestres han trazado una especie de línea en la arena que o bien lo revelas a tus civilizaciones, a tu gente primero, o simplemente vamos a aparecer y entonces las cosas se van a poner interesantes. He escuchado que hay una fecha límite alrededor del 26 o 27. ¿Has escuchado algo al respecto? Porque claramente estás mucho más conectado que el resto de nosotros. He escuchado eso de otras personas. Esa información no me ha sido transmitida directamente de inteligencia extraterrestre. Tengo contacto, he escrito la historia de mi vida en 2 libros: Conocimiento Prohibido, un viaje personal desde la abducción alienígena hasta la transformación espiritual, parte 1 y parte 2. Así que hay 2 secciones para ese libro en particular. Cuenta toda mi historia y cómo llegué a participar en un experimento donde tenía contacto continuo con un grupo de entidades extraterrestres que no podía ver, pero podía sentir que había una sensación de hormigueo muy, muy fuerte en mi cuerpo cuando estaban en mi presencia. Y estaba recibiendo información telepática. Ahora no era solo yo. Había otros involucrados en este experimento, otros investigadores, y ha escrito sobre esto. Nos reunimos una vez al mes durante 2 años y luego continuamos reuniéndonos tal vez un par de veces al año. Pero durante ese periodo fuimos invitados a llevar nuestras preguntas a la casa de un hombre llamado Kevin Briggs, quien había tenido contacto con E.T. desde que era un niño y quien recientemente había aprendido a comunicarse con estos E.T.s, quienes querían comunicarse con nosotros. Así que decidimos hacer este experimento secreto y pensé que nunca escribiría sobre ello. Pero la información era tan importante que decidimos que debería escribir sobre esto. Y nuestras 120 preguntas y sus respuestas están en el libro. Han proporcionado información científica. Han proporcionado mucha información sobre la conciencia, sobre la historia de nuestro planeta, sobre por qué toman a las personas su programa. Y estos eran varios tipos diferentes de extraterrestres, todos benevolentes. También hay algunos que no son tan agradables, que toman lo que quieren y no les importamos. Pero pensamos que actualmente estamos presenciando el impacto de estos eventos en el planeta. Estamos viendo Algunos de esos efectos en nuestro planeta y Me han dicho recientemente que hay cada vez más individuos que están teniendo contacto con entidades altamente negativas. Tengo amigos que trabajan en ese campo que recientemente me han informado de esto, lo cual es extraordinariamente desafortunado. Entonces, las personas pueden buscar ayuda si tienen este problema yendo a la organización Opus, OPUS,
SOPUS. Retrocedamos un poco y quiero hablar sobre tu experiencia de contacto personal. ¿No solo Betty y Barney estaban en tu familia? Mi entendimiento es que tú y tu madre también. Y desde la investigación que hice sobre ti al principio no fue cómodo para ti. Fue algo aterrador y nervioso. Pero con el paso de los años realmente has desarrollado una actitud diferente al respecto y has llegado a percibirlo como muy amoroso, muy útil, muy nutritivo y educativo también. ¿Podrías llevarnos a través de tu proceso de pasar del primer encuentro que tal vez fue inquietante hasta donde estás ahora? Encantada de hacerlo. Allá en 1966. Fui llevada a una nave con mi madre. Había 2 personas que observaron la nave. Dejó evidencia física en el suelo. Fue investigado. Nunca le dijimos a nadie que nos encontramos en esa nave e intenté olvidarlo, pero simplemente no pude. Me asusté extraordinariamente, de hecho, por la noche, cuando apagaba la luz de mi habitación. Antes de hacer eso, miraba en mi armario, miraba debajo de mi cama, me aseguraba de que mis cortinas estuvieran cerradas. Intentaría mantener un gato vivo en mi habitación conmigo y algo mullido para abrazar. Y apagaría la luz y simplemente correría tan rápido como sea posible y me lanzaría a mi cama y lanzaría ¿Las cobijas sobre ti? cabeza. Sí, cobijas sobre la cabeza seguro. Tuvo un impacto profundo en mí. Me convertí en una persona muy asustada y busqué ayuda para esto, pero no sabía dónde buscar. Mi tía y mi madre solo decían, no hables de esto con nadie. No quieres que nadie lo sepa. Eso es porque mi tía estaba siendo atacada. No querían que mi vida fuera destruida, mis oportunidades de tener una carrera exitosa y una vida exitosa. No le conté a nadie hasta quizás 60 años después, 50 años después, algo así, con el paso del tiempo, periódicamente. Tuve estas experiencias donde tenía recuerdos de ser llevada y era extraordinariamente incómodo. Trabajé con el Dr. James Harder a mediados de los años 70. Él era de APRO y me hipnotizó un par de veces. Trabajé secretamente con Bud Hopkins, incluso con John Mack secretamente. Con el tiempo, ellos mantuvieron mi confidencialidad. Así que estaba realmente feliz de que pudiera permanecer, mi historia podría permanecer confidencial. Pero eventualmente llegué al punto donde supe que tenía que hacer algo. Tenía la opción de continuar viviendo mi vida como una víctima o podría pasar de ser una víctima a sobrevivir y a realmente interactuar con esta inteligencia no humana. Quería aprender todo lo que pudiera sobre esto. Y eso fue un Gran paso en mi vida. Y yo comencé mis estudios. Inicialmente todo era sobre el material, todo sobre tuercas y tornillos, recolectando evidencia. Recopilé mi propia evidencia y cuanto más evidencia recopilaba, más testigos había de mis eventos, más me convencía de que esto realmente era real. Seguí intentando negarlo. Pasé años en negación. Y luego yo utilicé la autohipnosis. Me convertí en hipnoterapeuta y practicante de hipnosis de curación cuántica. Ahora estoy jubilada, pero utilicé esto conmigo misma para superar esa respuesta de lucha o huida cuando entran en tu entorno. Hizo toda la diferencia en el mundo porque tomé la decisión de que necesitaba proyectar amor hacia ellos. En lugar de odio, en lugar de alejarse, ya sabes, déjame en paz, amor. Y cambió todo. Ellos me estaban proyectando amor de vuelta. Me estaban mostrando más. Estaba recordando más. Me estaban dando información. De hecho, esa información que te di sobre nuestro desarrollo tecnológico está desincronizada con nuestro crecimiento espiritual. Vino de ellos cuando estaba en la nave y se estaban comunicando conmigo.
Ellos proyectaron amor hacia mí, pusieron sus ojos cerca de los míos. Y fue el amor más profundo e intenso que jamás he experimentado. Sabes, he tenido gente que me dice, oh, solo te están engañando, pero no creo que lo estuvieran. Eso me curó, me hizo menos asustada. Me hizo querer seguir aprendiendo todo lo que pudiera sobre ellos. Había estado enferma durante muchos años. Fui sanada cuando pedí sanación. De hecho, hice esto, trabajé en 3 estudios importantes con cerca de 5,000 experimentadores. 2 de esos estudios fueron con científicos con doctorado. Y en uno de mis estudios hablé con un hombre de Australia que estaba teniendo contacto con extraterrestres y él me invitó a hablar con ellos. Lo hicimos a través de Skype. Y al principio fue realmente extraño para mí, pero me acostumbré, me adapté a ello y con el tiempo tuve algunas preguntas respondidas. Y finalmente dije, ustedes saben, creo que ustedes son los que me enfermaron cuando me llevaron y me dejaron con quemaduras. Perdí cabello y estaba enferma. Tuve que dejar mi profesión. Y quiero que asumas la responsabilidad curándome. No esperaba ser curada. Pero 4 noches después desperté a mi esposo. Estaba experimentando un dolor insoportable. Y le dije, ¿es posible que tengas que llevarme al hospital? No sé si estoy teniendo un ataque al corazón o qué está pasando con mis órganos internos. Y él dijo, bueno, solo dale 1 minuto y avísame si necesito llevarte o llamar a la ambulancia. Así que dije, está bien. Bueno, lo siguiente que supe, estaba en un ambiente diferente. Mi esposo no estaba por ningún lado y estaba experimentando la misma cantidad de dolor. Pero había 2 entidades altas, brillantes o resplandecientes cerca de mi cabeza y podía ver en una pantalla, creo que era una pantalla, ya sea eso o era una visión, pero podía ver el contorno de mi cuerpo y podía ver lo que parecían pequeños robots recorriendo la periferia de mi cuerpo. Y vi mis órganos internos. Y algunos de ellos eran de color rosa. Algunos de ellos eran de color verde menta. Y me dijeron que mi procedimiento estaba casi completo. Y luego lo siguiente que supe, estaba de vuelta en mi cama. Me estaba despertando y en lugar de sentir como si estuviera en mis 60, que creo que estaba en ese marco de tiempo, finales de los 50, principios de los 60, me sentí como si tuviera 23 años de nuevo, sin un dolor o molestia en mi cuerpo, mucha energía, y pasé años sintiéndome como una persona diferente. Me sentí bien de nuevo, no tuve una recaída. Y por eso estuve muy agradecida. Y comencé a decirles a los experimentadores, pide sanación, y enseñándoles cómo podrían pedir sanación telepáticamente, meditando o relajándose, y enviando ese mensaje una y otra vez y fueron sanados. De hecho, en un caso que tuve de Canadá, había un experimentador que había desarrollado cáncer y le pedí que pidiera sanación. Tenía los registros para demostrar que esto era cierto. Y de hecho, pudo captar en cámara un par de semanas después una esfera volando a través de su habitación y entrando en su cuerpo. Era una hermosa esfera de un azul pastel con un centro casi crudo y blanco en medio. Se movió hacia su cuerpo y cuando despertó después de dormir unas 12 horas, se sintió mucho, mucho mejor. Había tenido enormes nódulos en su cuello tenía una fotografía de él, ya no eran visibles. Estaba programado para tener una cirugía para eliminar estos nódulos cancerosos. Y cuando fue a la cirugía, no se atrevió a decirle al médico lo que había sucedido, obviamente. Y sí removieron los nódulos, pero ahora estaban necróticos.
Eran pequeños, estaban muriendo y no eran cancerígenos. Sí, ¿no es fascinante? Y creo que tu historia y su historia es algo a lo que realmente podemos aferrarnos con el poder de la medicina de frecuencia, que creo que es la dirección hacia la que vamos. Y entiendo que estas civilizaciones más avanzadas simplemente tienen una mejor comprensión de cómo curar un cuerpo que nosotros. ¿Y por qué no lo harían? Porque nosotros, ya sabes, estamos viviendo en la edad oscura en muchas áreas de nuestra sociedad. Tengo una pregunta para ti, es una curiosidad personal mía. Sé que muchas personas que han experimentado, que son experimentadores contactados, dicen que cuando están en presencia de un extraterrestre es muy estresante, como si casi sintieran que se van a desmayar. Es simplemente mucho para asimilar para su sistema. ¿Crees que es, o basado en tu experiencia, crees que eso es debido a la diferencia en frecuencia, que su frecuencia es mucho más alta que la nuestra, por lo que perturba nuestro conjunto de frecuencias? ¿O crees que es simplemente ver algo que te sorprende tanto ver? ¿Cuál es tu opinión al respecto? O tal vez puedes compartir tu experiencia de cómo ha cambiado para ti a lo largo de los años. Sí, bueno, muchas personas inicialmente tienen esa respuesta de lucha o huida. De repente hay una entidad no humana allí. Primero podrían ver una nueva luz en su entorno. Podrían ver orbes, pero esos orbes se convierten muy rápidamente en entidades no humanas. Y luego la persona queda paralizada. Sienten una fuerte sensación de hormigueo en todo su cuerpo y están aterrados. Luego son llevados a este nuevo entorno. Se encuentran en este entorno diferente donde podrían estar en una mesa y, según nuestros estudios de investigación, las personas nos dicen que cuando están en el entorno ET no están tan asustadas, Se sienten más cómodos y entorno familiar ahora para mí. He aprendido que cuando pueden entrar en mi entorno, puedo sentirlos muy intensamente. No puedo verlos porque estamos muy limitados en que no hacemos tenemos mucho, nuestro rango visual. Sí, no hacemos mucho. pero Me siento eufórica, cuando ellos, entran en mi presencia. eso, Esa sensación de amor es simplemente increíble. ahora sientes que puedes recogerlos más fácil hoy de lo que podrías hace quizás 20 años. ¿Ha aumentado tu sensibilidad a su energía? Sí, absolutamente. Mi sensibilidad a su energía ha aumentado con el tiempo porque he trabajado en eso para avanzar en una dirección positiva y obtener respuestas. Me interesé en comunicarme con estos no humanos. Y así todo cambió con el tiempo. Y No lo hago. pienso que esto puede pasar de inmediato. Para aquellas personas que desearían elevar su conciencia, y creo que es algo de lo que hablo mucho en mi canal, es elevar tu conciencia. Porque eso en mi mente, basado en lo que he visto, es nuestra única salida, es elevar nuestra conciencia, no es luchar, no es quedarnos en los escombros en los que estamos viviendo ahora, es elevar nuestra conciencia para crear una nueva realidad. Basado en tu experiencia, Kathleen, ¿qué podrías decir que son 2 o 3 prácticas o hábitos que las personas podrían incorporar en sus vidas para ayudar a elevar su conciencia y ponernos en un estado superior para comenzar la curación de este planeta? ¿Podrías unirte a un grupo de meditación para empezar? Soy parte de un grupo de meditación que se reúne 3 veces por semana. Es un grupo pequeño y cerrado. Pero hay grupos de meditación que puedes buscar y unirte. O simplemente puedes ir a YouTube y buscar una meditación para elevar la conciencia o la vibración. Y es gratis, quiero decir, no tienes que pagar por ello. Puedes hacer de esto una práctica haciendo esta meditación guiada, tal vez una meditación de chakras, tal vez meditando con los ángeles. Cosas como esas aumentarán tu frecuencia vibracional, así que ese es el primer paso.
además escuchando ritmos binaurales. Y menudo puedes encontrar estas meditaciones donde también están los ritmos binaurales. También Santa Rosa Michael desarrolló un sistema de curación. Voy a un lugar en Orlando que se llama la Sala de Regeneración. Vas allí para regenerarte y hay pantallas con escalar, la curación escalar y otros tipos de curación que tienen lugar en ese ambiente. Entonces, sabes, es una terapia alternativa, pero ha funcionado con éxito para mí y para muchas otras personas. Eso es Eso es. otra cosa. Allí tengo una novia que también hace eso. Ella dijo que es fenomenal. Lo es. Hipnosis cuántica de sanación. La técnica de hipnosis cuántica de sanación es muy efectiva. Puedes hacerla para la regresión a vidas pasadas o puedes hacerla para revisitar tus contactos ETM y podrás alcanzar tu yo superior para hacer preguntas al yo superior que serán respondidas. Puedes pedir sanación y el practicante pedirá al yo superior que te sane y recorra tu cuerpo poco a poco pidiendo sanación. Y las personas también han sido sanadas a través de esto. Así que esos son solo algunos. Eso es maravilloso. Muchas gracias. Así que esta conversación ha sido genial. Me encanta este tema. Y me encanta el hecho de que hayas sido tan abierto y dispuesto a compartir tu experiencia. Última pregunta. Y no puedo pensar en nadie, Kathleen, que tenga una mejor comprensión de esta pregunta que tú. ¿Cómo ves los próximos años a medida que nos convertimos, cuando suceda la divulgación y haya contacto abierto? Creo que simplemente va a ser un avance tremendo para nuestro planeta. ¿Cómo ves que se desarrollará en los próximos años? Esa es una pregunta realmente difícil y absolutamente especulativa. En este momento estoy viendo el interés en el Congreso en encontrar respuestas que se están compartiendo con el público estadounidense. También veo mucho rechazo militar. Quieren que su programa termine. No quieren que se financie de nuevo. Han publicado un informe que simplemente niega que todo esto sea real. Y lo que es una repetición de la antigua información falsa que han reiterado al público una y otra vez. Así que eso me preocupa. El poder militar me preocupa. Las guerras alrededor del mundo. La esperanza sería que podamos alcanzar una frecuencia más alta. Quiero decir, si pudiéramos tener la segunda venida, si pudiéramos tener el regreso de la Madre Sagrada, el femenino sagrado a este planeta, y me han dicho que el femenino sagrado podría regresar en 2026 o 2027 para unirnos como pueblo para reducir este comportamiento belicoso. No tengo idea de cómo manejaremos a esas personas en el poder que están allí por avaricia, por razones de avaricia, por razones de control, para dejar a la población en miedo. Cuando estás en miedo, no puedes avanzar espiritualmente. Y ya sabes, así que solo espero que las personas continúen intentando elevar su frecuencia vibracional para estar más abiertas a convertirse en personas espirituales, para ser amables con los demás. Y está sucediendo una persona a la vez. Kevin Briggs, quien es la persona con la que nos reunimos durante 2 años, quien habló, los extraterrestres hablaron a través de ellos y nos hablaron individualmente también. Él dice que ahora estamos más allá del 50% de la población humana que cree que los extraterrestres nos visitan. Y una vez que estamos más allá de ese porcentaje que lo estamos, él dice, podemos co-crear con nuestras familias extraterrestres. Esas son sus palabras. Espero que esto sea cierto y espero que esto ocurra.
No quiero que los extraterrestres que asustan a la gente de repente anden entre nosotros. Creo que no estamos preparados para eso. Son muy intensos. Están en una dimensión superior, debemos acercarnos a ella para poder verlos, pero solo estoy esperando, rezando y meditando y Tratando de difundir la palabra. Soy optimista, realmente lo soy por todo lo que estoy viendo a mi alrededor. Creo que el impulso entre la población es simplemente demasiado fuerte ahora. ¿Cómo podemos averiguar más? sobre ti. Puedes ir a mi sitio web en Kathleen con K-Marden, marden.com. Muchos artículos, mi historia completa, mis libros, copias autografiadas de mis libros están a la venta allí. O puedes comprar mis libros en muchos formatos en Amazon Barnes y Noble, esta conversación ha sido fascinante. Quiero agradecerte de nuevo por tomarte el tiempo de compartir tu sabiduría con nosotros. Fue un placer hablar contigo. Gracias, gran momento. Gracias a todos por ver. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Ahora espero que hayas disfrutado este video. A continuación, este es bueno o este también podría gustarte mucho. Cualquiera de ellos podría ser perfecto para ti. Antes de irte, suscríbete.